Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de A Fondo. La semana pasada platicábamos de esta ley de ciberseguridad, ley de ciberasedio. Hay muchos conceptos que vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero justo hablábamos de los foros que iban a estar realizando en el Congreso del Estado. Cuestionábamos que si bien, porque hacen un foro ya después que fue aprobada la ley, pero tenemos a dos participantes, ya los conoce porque ya han participado con nosotros aquí en A Fondo, Alejandro Guillén, Ernesto Aroche, justo para conocer cómo fue su participación y que nos platiquen un poco el panorama y lo que se ha venido registrando en los últimos días, ¿no? La declaración de la presidenta Sheinbaum, la declaración de Laura Artemisa, presidenta del Congreso del Estado. Ale Guillén, arranco contigo. Platícame, tú fuiste uno de los oradores, él estuvo ahí el viernes, presente, me invitó. Una disculpa pública, pero me da gusto que hayas estado ahí y platícanos tu experiencia, ¿no? O sea, cómo fue realmente. ¿Podías tú discutir y poner sobre la mesa como estos problemas o esas incongruencias que veníamos platicando desde hace semanas? ¿Se pudo? Sí, yo creo que sí. Aunque obviamente sí es un ejercicio exigente el tratar de plantear ideas esenciales en 3 minutos, claro, que es el tiempo que te daban. Pero más allá del tiempo, que a mí me pareció que el tiempo era lo correcto frente a tantas personas que tenían el deseo de hablar. A mí me pareció muy bien eso. Creo que los que ahí participamos pues tuvimos la oportunidad de hablar, de decir, de argumentar, de debatir, rebatir lo que se pensaba con respecto a esta reforma. Y bueno, yo en lo particular me centré en el artículo 480 del Código Penal. Que es el que más ha generado, ¿no? Que es el que más ha generado polémica. Y bueno, de las cosas que al menos yo observé, en primer lugar es que no había ninguna restricción en lo que se refiere a lo que podías decir, lo que no podías decir. No. O sea, aquí yo la verdad noté que había al menos había la libertad de expresarse en ese foro. Ok. Y por otra parte, hubo posiciones encontradas, evidentemente, ¿no? Había personas que estaban a favor de la iniciativa tal y como estaba, daban argumentos, incluso a veces haciendo referencia a todo lo que fue la reforma, las leyes y demás que se fueron reformando más allá del 480. Uh-huh. Y hubo por otra parte pues las personas que pues estábamos en contra particularmente de ese artículo. Y yo en lo que a mí toca, yo me centré fundamentalmente en los términos de este artículo 480, que a ver si lo podemos leer al ratito para que la gente sepa bien a bien de qué estamos hablando. Uh-huh. Y me centré en ese artículo, en sus términos. Yo la verdad no hice ninguna observación sobre el contexto legal que también acompañaba a ese 480. Lo hicieron otros colegas, incluso la gente que defendió la reforma hacía referencia a las otras disposiciones legales que se reformaron. Y yo me centré solamente en el 480. ¿Por qué? Porque al ver ese artículo así simplemente y de manera aislada tal cual,
pues cuando uno lo revisa en sus términos, pues sí, ciertamente Cuando lo los leen, términos ¿no? Lo son tenemos ambiguos. aquí. ¿Quieres que lo Adelante, lea? adelante, Lidia. Comete el delito de ciberasedio, y comenzando por ahí, ¿no? Que cuestionaban el tema de ciberasedio. Bueno, quien a través de la utilización de la tecnología de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Yo creo que arrancando de este primer párrafo, ¿no? No sé si a ti te puede ofender lo mismo que a mí me puede ofender. Entonces, ¿quién realmente va a ser el árbitro para determinar, bueno, esto sí amerita castigo, que lo platicamos la vez pasada, que podría llegar a ser hasta 3 años de prisión? Ernesto Aroche, bienvenido. ¿Qué opinas? Gracias, Lidia, gracias. Pues mira, creo que estamos, y un poco se planteó en el propio foro, estamos sobreregulando, ¿no? Ya tenemos un delito de ciberacoso, ¿no? Y ahora planteamos un delito de ciberasedio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La verdad es que leyendo lo que dice el artículo al respecto sobre el ciberacoso, yo creo que no necesitamos un articulado nuevo, un delito nuevo, ¿no? Para tratar de atender esa situación. A ver, ¿qué es lo que dice el artículo sobre el ciberacoso? Es el artículo 378 del Código Penal poblano. Comete delito de ciberacoso quien hostigue, amenace por medio de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause daño en la dignidad personal o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas. Y la pena pues es muy similar, de 11 meses a 3 años de prisión y la multa. Es decir, ¿cuál es, en términos de lo que se quiere sancionar, digamos, la diferencia entre el ciberacoso y el ciberasedio? Digo, en términos de lo que dice acá, prácticamente, pues ninguna, ¿no? Estamos tratando de sancionar el bullying, ¿no? Tratamos de sancionar la posibilidad de alguien, la posibilidad que pueda tener alguien de acosar a través de las redes sociales, que sí, por supuesto, como se planteó en el foro, pues de casos hay muchos, ¿no? Y casos hay muchos, pues efectivamente es una situación que está viviendo la sociedad, potenciada por las redes sociales, ¿no? Digo, porque tampoco es nuevo esta situación. Pero bueno, de entrada, a ver, lo primero es, ¿todas las situaciones problemáticas de la sociedad tienen que ser penalizadas? ¿Vamos a penalizar cualquier situación? ¿De verdad tenemos que llegar a ese punto? Y lo segundo es, ¿qué está haciendo en términos de protección, en términos de prevención, el Estado para atender ese tipo de problemáticas, ¿no? Ahora, el gran problema que le veo al asunto, además de sobreregular o sobre delitizar, no sé si es la palabra correcta, es el contexto político en el que se da la aprobación de esta reforma. O sea, el Congreso del Estado, la presidenta del Congreso del Estado ha dicho que desde noviembre se presentó la iniciativa, que presentó el coordinador de gabinete del gobernador, y desde entonces empezaron a platicar con padres de familia, con madres de familia, con estudiantes que han sido afectados por este tipo de situaciones, este bullying digital. ¿Y qué pasa con el resto de las personas, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes grupos? ¿Qué pasa con los defensores de los derechos humanos? ¿Qué pasa con las personas que nos dedicamos al trabajo periodístico? ¿Qué pasa? Es decir, porque todo esto ataca finalmente a la posibilidad de una persona de expresarse. Digo, más allá de que haya un delito, no, que haya una cuestión reiterada, ¿no? No estamos dialogando como sociedad, con la sociedad, ¿no? Cuando queremos establecer un tipo de sanción a una situación social, ¿no? Entonces, y de pronto pasan 7 meses, ¿no? 7 meses que duermen el sueño de los justos de iniciativa en el Congreso, y de pronto, después de un conflicto o después de una situación en donde una cuenta anónima empieza a hostigar a una funcionaria, cuestiona a parte del gabinete, bueno, ha venido cuestionando el gabinete, y hay una situación muy específica que podría ser violencia en razón de género o no, eso no me toca a mí definirlo, pero bueno, hay una reacción desmedida, me parece, por parte del gobierno, del gabinete en general, a defender a esta funcionaria, y después de eso vemos que se pide que se reactive la discusión la discusión un poco entre comillas, de esta iniciativa, y se aprueba, ¿no? Y en cosa de días vemos aprobado el asunto. Es decir, sí había una iniciativa, sí se buscaba sancionar un tipo de actividad o de situación en redes sociales, pero se activa y se reactiva a partir de una situación, de una decisión, pues diría primero
quisiera pensar que política, pero de pronto parece sobre todo muy personal, pues, ¿no? Y justo por eso comenzaban estos cuestionamientos, ¿no? Realmente por de dónde había salido toda la situación o por qué había detonado y por qué todo había sido tan rápido, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, pues lo vimos, en cosa de días se hizo. Es decir, la iniciativa estaba ahí, desde noviembre se entró la iniciativa, se mandó a comisiones, en comisiones no se discutió, no era importante, no era urgente en ese momento, y de pronto de un día para otro se volvió súper urgente que pusimos, me refiero como Estado, pues, en marcha todo el aparato político para aprobar esa iniciativa, ¿no? Entonces, es decir, a ver, no nos quieran vender el discurso de que es una decisión para salvaguardar la integridad de las personas. En el fondo, Oye, y aparte sí, ponían de referencia a los niños, ¿no? La infancia. Digo, en el fondo, a lo mejor sí, pero hay detrás un conflicto personal, ¿no?, del gobernador con una cuenta anónima, pues, ¿no? Es decir, no me parece que sea la mejor manera de resolver estas situaciones, aventando todo el aparato político contra una cuenta anónima, digo, más allá de la misoginia con que puede tener la cuenta, que la tiene, por supuesto, sí, claro, pero que creamos leyes, ¿no?, para atender ese tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, me parece desproporcionado y lógico, pero además entre eso te llevas entre las patas a la posibilidad de las personas de expresarse libremente en redes sociales, porque podrá decirse que sí, que la gente puede decir o no lo que quieran en redes sociales, pero hemos visto cómo se instrumentaliza políticamente ese tipo de herramientas por parte de personas que se dedican a la política, ¿no? Digo, lo vimos en el caso de la violencia política en razón de género contra las mujeres. ¿Era necesario? Sí. ¿Era importante? Por supuesto que era importante que legisláramos y que habláramos y que discutiéramos sobre el tema. El problema es que ahora, por la manera en cómo se legisló, están utilizando, sin razón muchas veces, o en algunos casos, pues, es esta herramienta para sancionar a personas, a ciudadanos y ciudadanas, como lo vimos ahorita en Sonora, ¿no?, con una ciudadana que fue denunciada por una diputada por cuestionar la relación familiar que había con el presidente de la Cámara de Diputados. Y se ¿no?, desvirtúa todo, ¿no? En efecto. El significado real del por qué se están haciendo las cosas. Y lo platicamos la semana pasada, Ale, que todavía no se daban estos foros, que todavía no había la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista, porque sí los hubo, ¿no? Yo lo que alcancé a ver en redes sociales es que sí había más personas que cuestionaban realmente a las que sí aceptaban, porque creo que la mayoría estaban en el acuerdo de bueno, es que sí se necesitaba como cambiar, ¿no? Pero la forma en cómo lo están haciendo creo que no es la idónea. Y eso ocurrió vía varios académicos, incluso, bueno, incluyéndote a ti, vía varios académicos de la UAP, creo, ¿no?, que también estuvieron participando, además de periodistas. Sí, y me parece que al final es un poco el tratar de matar, digamos, un mosquito con un bazucazo, ¿no? Porque lo que contiene finalmente, y yo regreso al artículo 480, que es contra el que lo traigo yo el pleito, yo creo que todos lo traemos. Estamos igual, ¿no? En realidad es un artículo que se presta precisamente, por un lado, ciertamente a que se salvaguarde la integridad mental, etcétera, de mujeres, niños, etcétera, sí, pero también al mismo tiempo es un instrumento a través del cual cualquier persona puede denunciar a otra persona por el hecho de hacer un juicio de carácter político con aspectos que tienen que ver con el interés público, incluso hasta las bromas o bromas muy pesadas, por cierto, muchas de ellas, los famosos memes, etcétera, todo eso que pues por lo menos nosotros pues ya estamos acostumbrados que en el ámbito de la política, en el ámbito de lo público, los ¿no?, mensajes que se mandan particularmente en X, que creo que es la plataforma política por excelencia, ahí están todos los políticos que quiera usted encontrar, ahí están, ahí va a encontrar su X, ¿sí? Y pues todos felices de estar posteando cosas, ¿no? Y ahí nos enteramos de lo que opina fulano, sutano, perengano, y al mismo tiempo también encontramos las críticas a fulano, sutano y perengano. Entonces, como bien decía alguno de tus colegas, Ernesto, decía, pues si tienen la piel muy delgadita,
pues mejor no tengan redes sociales, ¿no? En fin. Aunque pero, hay unos que sí se pasan, por ejemplo, este anónimo de la cuenta sin anónima. duda, sin O sea, duda. los comentarios, aparte le dieron más foco del que Exacto. tenían, o sea, ellos mismos. Bien, dije en mi momento cuando me tocó a mí el tema de las redes sociales, pues cada crisis es una oportunidad, ¿no? Y tú ves cómo o hacia dónde vas. Y estos, o quien sea, quien esté detrás de la cuenta, le dan el foco. Y pues ahorita vemos la cantidad de seguidores ya aumentó que incrementó, sus seguidores, ¿no? la cantidad de interacción que incluso tiene, porque la mayoría del mensaje que hay en redes sociales, y lo vemos cuando posteamos las notas, son como de odio, ¿no? Y tú le das más pie a que ocurra que lo que hizo el gobierno. Sí puso esta ley, pero incrementó, ¿no? Que la gente más estuviera buscando y más estuviera fregando, ¿no? Porque fue lo que realmente yo me di cuenta a raíz de que comenzaron a tomar en cuenta, que fue muy rápido, ¿no? Que ni siquiera nos dio como chance de reaccionar, pero todo fue tan rápido, pero la gente seguía, bueno, entonces pues hazme más caso, ¿no? Y es lo que hizo Aldea Poblana, ¿no? Que es la cuenta que comenzó todo este relajo. Claro, y la hizo más visible, lo que bien comentas. Generalmente cuando ocurren este tipo de eventos en los cuales un gobierno que tiene todo un aparato para poder llevar a cabo o ejecutar alguna acción en contra de alguien, pues obviamente haces más visible a ese alguien, lo hace más visible e incluso hasta generas redes de solidaridad con la persona, ¿no? Iban a hacer hasta una movilización. Sí, creo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta la política de insultos, no me gusta nada. Ni las groserías, me consta. Generalmente yo, por ejemplo, yo desconocía esta cuenta de este nombre, la desconocía, la conocí gracias a la polémica que se generó. Pero fuera de ello, yo no conocía esa cuenta y gracias a ello, bueno, pues, en efecto, ahí el foco ahí estuvo. Pero yo lo que quiero aquí resaltar fundamentalmente es que finalmente creo que en la parte política, en lo que tiene que ver con políticas públicas, lo que tiene que ver con funcionarios públicos, lo que tiene que ver con los recursos públicos, lo que tiene que ver con la corrupción, que no me digan que no hay, lo que tiene que ver con todos estos problemas que son de carácter público, creo que las redes sociales han servido, entre otras cosas, hasta para desfogue de quienes de pronto nos vemos frustrados de que pues no vemos acción en combate a la corrupción, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ahí escribimos a veces reclamando, diciendo, oigan, ¿por qué no atienden esto, aquello? Pero me parece que el asunto y el hecho fundamental es que sí estamos viendo que, por otra parte, la penalización porque tú le saques la lengua a un funcionario público, que te van a poner una multota o hasta 3 años de cárcel. Es desproporcionado también la penalización que se está pidiendo por un asunto en la cual pues tú estás haciendo ya sea una crítica, lo que sea. Entonces ahí hay una desproporción y lo único que vas a generar con esto es que en las redes sociales, que son la instancia fundamental a través de la cual en las democracias nos podemos manifestar absolutamente todos, ¿sí? Ahí nadie de que te censura, tú eres el dueño de tu cuenta, tú te haces responsable de tu cuenta y tú escribes lo que quieras siempre y cuando pues obviamente ahí no te censure la propia plataforma, porque también tiene sus métodos de censura, ¿no? Sí. Sus mecanismos de censura. Entonces, creo que son ámbitos de libertad en la cual la gente se puede expresar, pero cuando ponen una ley como la que estamos discutiendo, pues tarde o temprano la van a utilizar en contra tuya. Y lamentablemente, esta reforma, este planteamiento de este artículo 480, pues viene a la par con estos foquitos que estamos viendo a lo largo y ancho del país, en donde poco a poco se están utilizando esos instrumentos legales para denunciar a alguien que no le gusta la crítica. Y aparte lo vimos en la administración anterior, ¿no? Con López Obrador. Perfectamente, yo creo que marcó una pauta para los medios de comunicación por las críticas que él recibía, por ejemplo, en las mañaneras, que no le gustaba,
¿no? Y utilizaba justo estas redes sociales como para atacar, ¿no? Vimos lo que ocurrió con Loret de Mola, por ejemplo, que hasta en sus mañaneras no le importaba compartirlo. Y situaciones similares lo vimos en la administración anterior. Entonces, traemos este panorama que vamos arrastrando y después se presentan este tipo de cosas, este tipo de leyes que obviamente pues te hace creer que es parte de lo mismo, ¿no? De, a mí no me gusta tu crítica, entonces quiero que solo hables bonito de mí. Oye, además, pues el problema no solo es, es decir, lo hablamos aquí en Puebla, lo estamos viendo aquí en Puebla, ya claro. Tenemos esta reforma, En Campeche, ¿no? ya Por tenemos el 480, yo agregaría ahí también como problemático el artículo que tiene que ver con el delito de espionaje digital, ¿no? Ah, sí. Porque es decir, establece ahí la posibilidad de que si como periodista tienes acceso a cierta información que te filtra alguna persona que tiene acceso a esa información, te puedan acusar a ti después de espionaje digital, ¿no? Entonces, yo creo que los problemáticos son dos, el 480 y creo que el 479, creo que es decir, es el de espionaje digital. Pero además lo que vemos es que pareciera una estrategia integral, digamos, ¿no? Por parte del Estado, por parte de la 4T, por parte del partido oficial, porque estamos viendo lo mismo en Campeche, estamos viendo lo mismo en el Estado de México, estamos viendo lo mismo en Sinaloa, Sonora. En Sonora, en fin, estamos viendo en diferentes estados cómo empiezan a aparecer ese tipo de iniciativas, ese tipo de reformas que buscan sancionar la posibilidad de criticar a través de las redes sociales, cuando, como lo decías, Lidia, pues en el sexenio pasado eran las benditas redes sociales, ¿no? Es decir, fue un mecanismo mediante el cual la 4T logró romper lo que llamaban el cerco mediático y empezar a distribuir o a masificar, pues, su mensaje. Ahora se les volvió incómodos, pues, ¿no? Se les volvió en contra y no quieren o no están dispuestos a permitir la crítica desde los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? A las acciones de gobierno, a los personajes políticos. Y ahora, bueno, ya se está hablando, hace unas horas, la presidenta del Congreso decía que se iba a reformar para establecer que este 480 no aplicaba para personas dedicadas a la política. Pero yo no sé, bueno, de entrada yo parto de la idea de que la ley es para todos, ¿no? Claro, Coincido. No puedes hacer excepciones para ciertos grupos. Exacto. Pensaría, pues, ¿no? Yo no soy abogado, pero hasta donde yo me quedé, así es. Entonces yo no sé cómo van a hacer eso, pues, y al final termine ser un engendro más, pues, ¿no? En términos legales, pues, en términos jurídicos. Pero lo que sí vemos, a pesar de que tuvieron 7 meses para discutir la iniciativa, es que está redactada, si no es el objetivo censurar la posibilidad de la crítica en redes sociales, está escrita de la peor manera, pues, ¿no? Porque eso abre la puerta justo para eso, pues, ¿no? Y un poco lo que planteaba en el foro sobre el momento en donde pude participar era la posibilidad de instrumentar este delito, como se hizo en el 2005, cuando Kamel Nasif acusó a Lidia Cacho de haber publicado y de haberlo calumniado y de haberlo hostigado, ¿no? Con la publicación de su libro, ¿no? Y finalmente la terminó metiendo a la cárcel, claro, por unas horas, ¿no? Al final salió rápido, pero pues tenemos al gobernador detenido en la cárcel porque finalmente se comprobó que el gobierno del Estado intervino para detener y encarcelar y torturar a la periodista, ¿no? Por petición de un empresario textilero, a partir de que se molestó por lo que se publicó en un periódico, ¿no? Entonces, con esto abrimos la puerta a que eso se repita, por lo menos, pues, ¿no? Claro. ¿Ibas a comentar algo? Sí, simplemente aquí para complementar esto que está diciendo Ernesto, yo creo que se están llevando a cabo, por un lado, las reformas, este tipo de reformas a las leyes, en el caso nuestro el famoso 480, más el que acabas de mencionar también, que sí, en efecto, también es preocupante, porque sí es inhibidor al menos de libertad de expresión, pero además están poniendo los ejemplos pedagógicos. O sea, imaginemos cuánta gente no insulta en las redes sociales, nomás en X, los que tienen 3,000 seguidores, 10,000 seguidores, 100,000 seguidores, pues cuántas veces, ¿no? Cada vez que hay un comentario en contra del gobierno, pues todos ellos insultan, ¿no? Sin embargo, es de llamar la atención los ejemplos pedagógicos que están poniendo, ¿no? Y los están poniendo de diferente manera, en donde se está utilizando
la ley ya vigente y se están utilizando también las instituciones que poco a poco van a ir operando en los próximos meses y años. Estamos hablando, por un lado, de jueces que se prestan a este tipo de asuntos. Estamos hablando de instituciones electorales que también se prestan a este tipo de asuntos, los soples en los estados, los magistrados de los tribunales electorales estatales, y lo estamos viendo ya también a nivel federal con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral Federal. Todos ellos se están sirviendo también de instrumentos para ir poniendo estos ejemplos pedagógicos. Los ejemplos que hemos visto últimamente, que van desde el periodista del Universal de Mauleón, pasando por, ahí fue, por ejemplo, un asunto con una magistrada, ¿no? Electoral en Tamaulipas. ¿No? Sí, es correcto. Entonces, van poniendo estos ejemplos pedagógicos y tú mandas esta ley. Cuando estás observando todo lo que está ocurriendo, pues obviamente no puedes, eso no pasa desapercibido. Y no puedes dejar de relacionar esta ley, cómo se hizo, en los momentos en los que se hizo, no puede dejar de relacionarse con todo lo demás. Y pues así ocurrió ya a nivel nacional y a nivel internacional, ya están relacionando esta ley, porque ya es ley, ya la aprobaron, que por cierto, muchas críticas porque los foros a los que asistimos pues nos invitaron tarde, ¿no? Sí, después. ¿No? ¿Pero sirvieron de algo estos foros? Bueno, sí, para cambiar la redacción del 480, ¿no? Pero más allá de eso, ¿sirvió de algo haberlos hecho? Porque ya tenemos la experiencia de estos foros que realiza el gobierno, ¿no? El partido que está hablando a nivel federal, que realizaron varios foros para tomar ciertas decisiones y que al final de cuentas, pues las opiniones de los que hablaban no se tomaron tan en cuenta. ¿Aquí hubo ese cambio en el ejercicio que hubo en Puebla? Yo no sé qué tanto nos hicieron caso, ¿verdad? La verdad. Yo precisamente la intervención la inicié en ese sentido, de que si en realidad estábamos escuchando o estaban escuchando a quienes se han pronunciado en contra de la ley, si en realidad están escuchando, en consecuencia lo que tenían que hacer era al menos reformar esta ley. Entonces, si nos escucharon o no, pues lo cierto es que ya ahorita en este momento están pensando en reformarla. Pero no también por la presión, ¿no? No sé si vino a raíz de eso o a raíz también de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, porque también los organismos encargados de libertad de expresión que se dedican a defender la libertad de expresión, en fin, artículo 19, Periodistas Sin Fronteras, en fin, todos estos organismos que también se lanzaron en contra, la presión que hicieron tus colegas, sus colegas de ustedes, también fue muy fuerte la presión que hicieron, en fin, a nivel nacional, vaya, el caso Puebla estuvo en todos los noticieros, incluso yo he alcanzado a ver a periodistas que simpatizan con la 4T y que dicen, no, pues esto no debe pasar. No, gente, los que hacen los cartones, que Sí, son muy 4Tistas, sí. estuvieron lanzando su crítica, pues, ¿no? Exacto, entonces ahí es en donde observamos que la ley, independientemente de si hubo o no el objetivo, porque obviamente se va a negar de que se haya hecho con el objetivo de censurar a la opinión pública, de censurar periodistas y sobre todo de coartar la libertad de expresión y de minar el derecho a la información, independientemente de que lo hayan o no lo hayan hecho con esa intención. Para mí sí lo hicieron con esa intención, por todo el contexto. Independientemente de ello, lo cierto es que ese artículo, así como está en sus términos, pues simple y sencillamente es un instrumento para que una persona que se sienta ofendida en dos ocasiones, al menos en dos ocasiones, por algún periodista, ¿no? Sí, en al menos dos ocasiones, con eso es suficiente para que alguien te demande. Ahora la cosa es, ya que lo pones así, pues, como con dos ocasiones mínimas, decir, a ver, yo pongo un tuit que incomoda a un personaje, pero pues las redes sociales virales, pues, me empieza a replicarse mi tuit, y mi tuit se puede ir a 1000 retweets, por poner un número, pues, ¿no? Pero yo nada más puse uno. Ajá, ¿no? los demás. Me lo cuentan a mí como reiterado, porque se repitió 1000 veces, o solamente me van a contar que yo puse en tweet y no volví a molestar a esa persona. Es decir, no hay certeza, no hay claridad, no hay pues, un en árbitro, cómo está exacto. redactado el asunto y en qué momento esto se vuelve efectivamente ya una actitud sancionable, porque Claro. así lo decidieron nuestros diputados y diputadas, pero en qué momento, pues, ¿no? Uh-huh. No hay claridad, no hay certezas, pues, ¿no? El ser redactado con una técnica legislativa muy deficiente. Muy deficiente. Oigan, vamos a ir a una muy breve pausa.
No se esperen, recuerden, leemos sus comentarios, ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos a la realidad Realidad que desglosamos. para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más en A Fondo. Oigan, y vimos algunas reacciones, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos aquí en Puebla, no creo, la vi muy light, ¿no? Cuando empezaron a cuestionarla, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos se alzaron la voz, incluso lo compartían en redes sociales. ¿Cómo poder calificar a los árbitros que tenemos aquí cuando se ve, pues, que tienen como ciertas... no sé cómo llamarle, creo que me entendiste que hoy, pero ¿qué opinar sobre eso? Muy solapadores, ¿no? Ah, ok, nos quedamos con esa. Muy solapadores, muy mangancha. Mira, ¿qué opinión tengo? Bueno, sí, lamentablemente ya el grueso de las instituciones que ¿No era una de antes- las primeras que tendría que Sí, haber dicho, así oigan, es, así momento, es, ¿no? así es, en Y efecto. no lo hizo. Porque Bueno, a- nacional sí, pero local no. Porque además personas incluso expertas en derecho así hicieron análisis al respecto de que esta ley estaba mal hecha, que los términos eran términos ambiguos, que la sanción era completamente desproporcionada a la falta que se pudiera cometer, etcétera. Entonces, había muchas críticas al respecto y sobre todo que era muy claro que este 480 es violatorio al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información finalmente, porque mucha gente se va a inhibir viendo los ejemplos pedagógicos que se están observando a nivel nacional, y cuando tú lees este párrafo dices, no, pues ya, yo no me aviento a criticar a nadie, ¿no? Entonces, me parece que todos esos análisis que se hicieron, pues eran más que suficientes para que al menos la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues hubiera salido a decir, oigan, ¿saben qué? Por lo menos un exhorto a los, de manera respetuosa. En fin. Pero reaccionar, Sí, ¿no? exacto. Pero ni siquiera después de que la Comisión sí. Nacional de Derechos Humanos habló, y digo, ya para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra, Rosario Ibarra Piedra, que no se ha caracterizado por ser un organismo que contrapeso pues del gobierno federal, ya para que salga a decir que efectivamente hay elementos para pensar que puede ser utilizado para limitar o inhibir la crítica, y la comisión local, bueno, después de eso incluso sale con, no, estamos analizando y si encontramos, a ver, ya te hicieron la chamba, pues ya lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ya ni le muevas. con todo lo que implica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, ¿no? En términos de que también es un organismo que ha sido comparsa, pues, del gobierno federal. Y ya a pesar de que te lo dijo, todavía te pones a decir que vas a analizar oye, ya pasaron los foros, ya hubo mucho cuestionamiento, ya organizaciones internacionales se pronunciaron, ya la ONU dijo que puede inhibir a la libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa también ya lo dijo, es decir, ya hubo pronunciamientos de todos los, y la comisión local todavía lo está analizando, ¿no? No, bueno, no, Oye, esos son nuestros contrapesos, pues, ¿no? Y ese es el problema de las instituciones que, lejos de servir de contrapesos, terminan por ser parte de lo mismo, ¿no? de ahí apuntalar estas decisiones en lugar de ser un contrapeso, ¿no? Terminan por respaldar
estas decisiones, y como lo ha comentado uno de sus colegas, Rodolfo Ruiz, apenas escribió un artículo al respecto. Bueno, a él le tocó, ¿no? También esta bueno, horda pues la regañada, Ajá. cuando él ni siquiera tuvo que ver con ese tuit. O sea, en pero fin. imagínate hasta dónde llegó. No, y no, justo no, lo que y además, mencionas, cuando literalmente él no era el autor, y ¿no? públicamente, Y públicamente le fue muy mal. insultó. Que incluso Lo insultaron. medios, Lo sí, y medios nacionales fueron los que voltearon y, oye, ¿qué pasó? ¿No? Cuéntame, ¿qué fue lo que Exacto. ocurrió? Entonces, ahí por un lado los excesos, ¿no? Okay. Y por otra parte lo que decía, estaba yo citando a Rodolfo precisamente porque independientemente de que estos contrapesos no funcionan o funcionan de manera muy mangancha, lo cierto es que hay un desgaste político, no se percatan ahí los asesores del gobernador, el propio Congreso, no se percata que todos estos días han sido de desgaste político. Los foros, regresando a los foros, el primer foro no fue público propiamente, es decir, no se transmitió. Sí, no se transmitió. Por ahí otro colega de ustedes, Jorge Machuca, hizo la observación diciendo que, oigan, esto no se está transmitiendo en ninguna de las redes sociales. ¿Por qué? No, y hasta el día siguiente, que me parece que fue a partir de que la red de periodistas de a pie, la red de periodistas empezó a pedir que se transmitieran, y se transmitió finalmente, pues, ¿no? Pero sí, efectivamente, el primer foro No fue público. No fue Ajá, público. sí, justo. No supimos bien, yo no supe bien a bien qué no, plantearon. si no podías asistir, si no podías estar ahí, no fue No, público. no Pues, te enterabas quedó de qué. solamente en el ámbito, ¿El digamos, primero del de qué Congreso. fue? Porque entiendo que el segundo fue ya más enfocado El segundo justo. fue libertad de expresión. Exacto. El segundo fue libertad de expresión. Pero el primero tuvo que ver algo ya con los otros delitos, ¿no? Los otros delitos cibernéticos que no tenían que ver tanto con la libertad de expresión, Creo que en sino general, con el ajá. acoso que se da en redes En sociales. general la discusión era sobre la reforma, pues, ¿no? Ok. Claro, creo que todos estábamos muy centrados en el 480, solo que digamos que el foro del viernes fue especialmente para periodistas, digamos, Libertad Ok. de expresión. porque el foco Porque la estaba temática- en la temática foco fue estaba en libertad la de libertad de expresión. Pero desde el anterior se empezó a cuestionar, digo, varios cuestionamientos de los que supe, pues, por lo que ponían en redes, y los estaban compartiendo en redes, tenía que ver también con el cuestionamiento a inhibir la libertad de expresión. Que más bien ¿no? aprovechar la ahí crítica, también, sí, porque sí. dicen, este es el momento para lanzar la crítica en estos foros que en realidad tenían que haberse hecho antes de que se aprobara la ley, ¿no? El problema de todos estos foros y de todo el cuestionamiento, digo, en términos reales, pues, ¿no? O en términos de mensaje político, es que el Congreso solamente se movió y anunció que van a hacer esta reforma para establecer que están exentos los funcionarios y las funcionarias públicas a partir de que la presidenta lo dijo. O sea, no Justo. sabemos si los foros tuvieron un peso, un valor en la discusión pública. No sabemos si todos los cuestionamientos, porque el Congreso no dio señales Y lo dijo de recibo. Artemisa. ¿no? Ella mencionó, no se deroga. Ella O dijo, sea, claro. continuamos uno de los así. cuestionamientos fue que se derogaba. Pero es a partir de que la presidenta lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir a la mañanera, tenemos que buscar la manera de hablar con la presidenta para decirle, oye, que está pasando esto en Puebla, porque de otra manera no escuchan a la ciudadanía, ¿no? Ajá, y fue el mensaje que nos enviaron, ¿no? Literalmente. Sí. Porque justo la semana pasada que cuestionan a la presidenta en la mañana es cuando de nuevo sale el tema, ¿no? Y comienza cada uno de los funcionarios que están como detrás de esta ley a, no, pero lo que diga la presidenta, sí, pero no se deroga, seguimos igual y ahorita ya vemos este cambio, ¿no? Ya vemos como más flexibilidad en algo que se pidió desde un principio, ¿vale? Aunque no fue una exigencia propiamente de la presidenta. Pero fue un ¿no? mensajito, ¿no? O sea, sí fue un... Sí, pero hay que verlo también en el contexto. Hoy se enviaron las iniciativas de ley que a la presidenta le interesa que le aprueben. Ok. Y ahí están diputados de las distintas entidades de la República. Entonces, si en este momento se hubiese echado ese pleito de decirle al gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Puebla, oye, ¿sabes qué? O me quitan esa ley o me quitan esa ley, a lo mejor en otro contexto sí hubiera ocurrido así, pero en este no, precisamente por lo que va a necesitar en los próximos días en el Congreso Federal. Entonces, si se dan cuenta, en realidad la petición es bastante light y ahí en una Pero mañanera. eso sirvió.
para Pues, que hubiera un cambio. quizás sí. Sí, porque eso es lo que dice la presidenta del Congreso, en atención o escuchando a lo que dice nuestra presidenta. Es decir, claro, por supuesto que la presidenta no iba a ser, ¿no?, así tajante y durísima, ¿no? Y además, justo que dices, pues están en la negociación, están los votos, ¿no? Hay todo un asunto político. Pero el mensaje que nos deja a los ciudadanos y a las ciudadanas aquí en Puebla es que el Congreso solo se mueve si lo dice el gobernador, porque el gobernador dijo abran los foros, y si lo dice la presidenta. Justo. Si El gobernador fue el que hizo, la le pidió ciudadanía amablemente, ¿no? Solamente servimos para votar, para darles votos, y ya, ¿no? Sí, ciertamente, no hubo esa atención a la parte ciudadana para poder opinar sobre esto, pero sí, yo tampoco veo, o yo al menos no veo esa exigencia que en otros casos sí ha mostrado la presidenta, aunque a veces tampoco le hace mucho caso, esto también hay que decirlo. Pero bueno, el punto finalmente es que a pesar de todo ello, de todas las críticas nacionales, locales, internacionales, periodistas, académicos, expertos en derecho, etcétera, a pesar de todo ello, lo único que hasta el momento se ha obtenido es, pues vamos a ver en qué términos puede quedar ya finalmente este artículo 480, porque los otros no los piensan mover. Es el 480. Pero porque fue el que más movió, ¿no? O sea, fue el que más se les cuestionó, fue el que más y es el más delicado. Sí. Es el más delicado, porque si ese se queda así como Estaba está, buscando justo el que mencionabas de espionaje, me salió 290 y tantos para uno, ¿verdad? No me acuerdo, Ahorita voy a seguir. No me acuerdo cuál buscando. es la numeración, pero sí, o sea, como venían enlistados, digamos, en la iniciativa, porque le pude echar un ojo a cómo quedó la reforma, era el que estaba arriba, digamos, del 480, por eso creía que era el 479, pero no me acuerdo cuál es la numeración, ¿no? Pero tiene que ver con el espionaje digital, porque fue suplantación de identidad, suplantación de instituciones, pues, ¿no? De nombres, el grooming, y creo que después ya venía el de espionaje digital, y luego ya el de ciberasedio. El ciberasedio. Pero sí hay que prestarle atención a este otro que mencionas, porque ciertamente yo al menos en lo particular sí me centré en el 480 porque es el que nos limita a todos. Sí, no, el 480 no es digamos que solamente para la prensa. Exacto. Ese puede aplicar para cualquier persona, Exacto. también el otro, en teoría. Pero me parece que puede ser instrumentalizado para decir si algún periodista de pronto sale con una información filtrada por alguna otra persona, te van a acusar de espionaje. porque tú tuviste acceso a los documentos esos, y lo que estoy sancionando es que la posibilidad de acceder a equipo informático, ¿no? Para obtener documentos, fotos, etcétera, pues, ¿no? Y como tú lo tienes, entonces te puede acusar a ti de espionaje digital, aunque uno como periodista pues no hace esas cosas, pues, ¿no? Pero alguien que trabaja en el mismo lugar puede obtener de pronto la información, lo vimos con los casos en Estados Unidos, pues, ¿no? Cuando se filtraban a partir de que extraían la información de los sistemas informáticos, ¿no? Y los entregaban a la prensa. ¿En qué momento? Es decir, yo como prensa no voy a decir quién me dio la información, ¿no? Porque voy a proteger a mi fuente. Pero entonces me van a acusar a mí de tener esa información y a mí de haber hecho ese espionaje, ¿no? Creo que también es que queda muy ambiguo, por ¿no? supuesto, es decir, la posibilidad de instrumentarlos políticamente contra la prensa o contra las personas críticas es amplia. ¿Y cuál es el panorama? ¿Qué nos espera? Apenas va arrancando, literalmente, esta administración, Tenemos ¿no? 8 meses, ¿no? 7 meses, ¿cuántos tenemos? Ajá, más o menos. Sí, ha sido un desgaste terrible desde el inicio, ¿no? Varios acontecimientos que han hecho que el gobernador haya tenido ya un desgaste, y para mí en este caso completamente innecesario, pero bueno. Pues me gustó mucho esta frase, de matar un mosquito con una bazooka. Sí, y por todo lo que generó, y todas las críticas que ha generado, y sobre todo la preocupación muy legítima, creo que de todos nosotros, de que se vaya coartando la libertad de expresión a través de un instrumento Exacto, legal. y apenas vamos arrancando, Y ¿no? es a través de un instrumento Y también legal. el tema de, sabes perfectamente que si eres político, pues tienes que tener esta capita gruesa, ¿no? Porque pues las críticas van a estar, pues es tu chamba, ¿no? Realmente estar escuchando y estar dispuesto, pues a entrarle a lo que te estén criticando. Y si desde un inicio nos están poniendo esta situación, pues no me imagino, ¿no? ¿Cómo vamos a acabar? Sí, por eso es que si no se va a derogar, que al menos Que se eso sí dijo establezca que no. como excepción a la regla,
el caso de las críticas que tengan que ver con políticas públicas, con recursos públicos, con funcionarios públicos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el ámbito público y todo ese ámbito público que al final de cuentas se solventa con dinero del pueblo, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, me parece que esa tendría que ser la excepción fundamental, porque en caso contrario, y vaya, regreso un poco a la ponencia que me tocó a mí establecer ahí, que más que ponencia, pues fue una idea ahí rápida y en 3 minutos, el hecho de que si tú ves ese artículo así, ese apartado así como está, el artículo 480, si tú estás observando que en otros lados están utilizando las diversas herramientas legales como la de lo que tiene que ver contra género, violencia política de género, por razón de género, están utilizando ya también ese instrumento, están abusando ya de este instrumento, bueno, pues ¿qué se espera? Pues van a hacer lo mismo. Entonces, por ello, al momento en el cual tú te percatas de todo ello y ves este párrafo, no, pues al rato, yo que en lo particular me dedico a los asuntos de corrupción, a investigar los asuntos de corrupción, a denunciar corrupción, en general, etcétera, pues al ratito a mí, con 2 tweets que mande, con uno que se viralice, o con un par de mensajes en Facebook, pues ya me amolaron. Al ratito cualquiera se va a sentir ofendido y entonces nos van a acusar. Oye, ¿por qué este tema, perdón, Ale, sí nos preocupa a nosotros porque es nuestra chamba, ¿no? Pero ¿por qué le debería preocupar también a la sociedad? A todos. Yo creo que a todos. En el caso, por ejemplo, de los periodistas, pues sí, evidentemente el periodismo, cuando es un periodismo independiente y cuando es parte fundamental finalmente del ejercicio de un derecho que es la libertad de expresión, creo que es más que claro que quienes se dedican al periodismo, medios, etcétera, pues protesten. Pero también los demás, me incluyo ahí en los demás, sí, claro, porque utilizamos redes sociales, porque también somos ciudadanos y porque los asuntos públicos, cuando somos ciudadanos y tenemos conciencia de nuestros derechos y obligaciones, pues tenemos también, entre otras cosas, la obligación de denunciar o el derecho de denunciar, como se quiera ver. Entonces, y una forma precisamente de denunciar este tipo de asuntos, o de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o de decir este cuate me cae mal por lo que acaba de hacer. Vaya, Fernández Noroña, por Dios, ¿quién no tiene un tuit que no hable en contra de Fernández Noroña? Es el tipo, sus acciones, etcétera, son francamente criticables, deleznables, etcétera. Y bueno, espero no. Bueno, sí, que vea el programa y a ver si nos denuncia. Oye, pero eso aplica únicamente en redes, entiendo, ¿no? Sí, en este caso sí. Bueno, yo creo que el ejemplo claro para las personas que no se dedican al periodismo, digo, más allá de tratar asuntos públicos como hace Alejandro, pues yo creo que el caso ejemplar es del uso de la instrumentalización política de esto para sancionar la crítica, es el caso de Sonora, el caso de esta ama de casa. No recuerdo, se me fue el nombre, Carla, no recuerdo su apellido. Carla Estrella, que pone un tuit, critica la decisión desde su ser de ama de casa, pues. O sea, no es una mujer que se dedica a la política, es una mujer que cuestiona en redes sociales cosas que no le gustan, critica cómo se movieron las cosas a nivel interno en el partido de Morena para que la esposa del ahora presidente de la Cámara de Diputados pudiera tener una posición política, pudiera tener una candidatura. Critica eso y ahora ya la multaron, ya la metieron al registro de personas violentadoras, tiene que pagar la multa, tuvo que pagar también todo el proceso jurídico para defenderse, en fin, pues, ¿no? Es decir, yo creo que ese puede ser el ejemplo más claro de lo que le puede pasar a cualquiera, no necesariamente a los periodistas o a las periodistas, sino a cualquier persona que critique la vida pública, ¿no? Claro. Oigan, vamos a otra muy breve pausa y ya volvemos con más información. Ya venimos con este bloque de conclusiones. Gracias, continuamos. Mega Noticias Puebla.
Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia, Exponemos a la realidad realidad que desglosamos, para ver el contenido de los acontecimientos. acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Y ya vámonos a las conclusiones, y yo aquí hice varias anotaciones. El panorama ya lo platicábamos un poquito en el bloque anterior, y las herramientas, por ejemplo. Hablando, en este caso, de ciberpolicías. ¿Con cuántos ciberpolicías contamos actualmente en la entidad? Escuchaba una crítica que hacía Delfina Pozo, la diputada, bueno, se necesitan tantos y nosotros tenemos el mínimo, ¿no? ¿De dónde va a salir el recurso para poder tener a más policías, ¿no? Atendiendo esta situación? Y otro, el tema legal, los amparos. Ante todo el panorama que tenemos con el Poder Judicial, ¿cómo poderte proteger, ¿no? Si eres acusado de... Sí, mira, este es un asunto interesante. En primer lugar, se hacen leyes en muchas ocasiones sin tener, entre otras cosas, calculada la consecuencia de esa ley, en este caso, de saber si el Estado tiene la capacidad o no. Tal vez sí, pero aún con eso, creo que tendría que estar calculando bien a bien si el Estado tiene la capacidad de hacer valer un precepto legal como este. Ese es un punto que me parece importante. ¿Tienes o no tienes la capacidad? ¿No? Y por otra parte, sí, a mí me parece que el asunto de si hay el suficiente número de policías para poder ir investigando estos asuntos, a lo mejor, tal vez, y por eso decía yo que va a ser una aplicación selectiva, porque esto finalmente va a ser sobre denuncia en lo particular. Si hay una persona que pasa desapercibida y a lo mejor manda un montón de tweets en contra de alguien y pasa desapercibida, pero si hay alguien que se siente ofendida por otra persona con la cual ya trae un pleito personal, pues lo más seguro es que a esa sí se le aplique. Ahora, es esto de la parte legal. Más allá de que tengas la posibilidad de defenderte y de incluso ganar un juicio, vamos a suponer, aunque yo ya tengo mis dudas con el nuevo Poder Judicial, si vamos a tener esa capacidad o no, sobre todo si quien te está acusando es alguien que está en la élite política gubernamental partidista que hoy tiene el control del Congreso, del Poder Ejecutivo, etcétera, y por supuesto ya del Poder Judicial. Entonces yo me pregunto, independientemente de que puedas tú o tengas los argumentos para poder ganar tu caso, ¿por qué un ciudadano tiene que estar litigando, perdiendo el tiempo y dinero, porque cuesta dinero? Ajá. O sea, en el momento en el cual si a una ama de casa, ¿no?, que comete el gran delito de hacer valer su derecho a expresarse libremente sobre un asunto que es público, y de pronto pues alguien la denuncia, esa denuncia ya a ella le va a implicar invertir tiempo, dinero, abogados, y la preocupación familiar, ¿no? Porque además son 3 años de cárcel. Entonces imagínese, amigo del auditorio, amiga del auditorio que nos está escuchando en este momento, pues imagínese usted que de pronto, porque usted tenía ganas de expresarse y demás, se mete usted con un político, lo acusa usted de corrupto, etcétera, y de pronto lo denuncian y demás, y hay, o va a haber, o puede haber instancias que se presten a darle la razón a esa autoridad que lo está usted demandando, y posiblemente hasta 3 años de cárcel. Imagínese usted, para su familia, etcétera, lo que eso va a implicar. Incluso aunque no la metan, pues aunque no la sancionen, pues ya tuviste que haber gastado en la defensa, y además la angustia, pues, de saber que estás en un proceso de que te pueden castigar, ¿no? Por haber criticado a alguien.
Yo quisiera retomar un poco lo que preguntabas hace ratito, Lidia, sobre el escenario, pues, sobre lo que nos espera o las señales que mandan en estos 8 meses, lo que ha pasado con el gobernador. Digo, además de esta iniciativa y esta reforma, que me parece que es muy claro, pues, que al final fue promovida o impulsada por el gobernador directamente, ¿no?, a través de su coordinador de gabinete, pues está también el anterior asunto del encalado de los árboles, ¿no? Es decir, el gobernador insistió en que, porque así le enseñaron de chiquito, que los árboles se encalaban para protegerlos, cuando había una ley que sancionaba esa situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues como lo cuestionaron, lo criticaron, primero reaccionó muy mal ante el periodista que le preguntó el asunto, ¿no? Y luego, pues mandó una iniciativa para reformar lo que ya se había aprobado, señalando el por qué, el ¿no? por qué, pues no debían encalarse los árboles. Bueno, pues el señor dijo, pues entonces manden una ley para quitar esa parte y entonces vamos a encalar los árboles, ¿no? Es decir, esas dos últimas iniciativas, reacciones la red flags, ¿no? y reacciones sí. del gobernador han sido muy grandes red flags, ¿no? Que nos preparan para los siguientes 5 años y meses, ¿no? Justo, por eso decía, apenas vamos arrancando. Y hay que decirlo, ¿no? son flashazos autoritarios. Totalmente. Hay que decirlo, o sea, si la ley no está de acuerdo conmigo, pues cambio la ley, ¿no? Va a estar de acuerdo. Y si la naturaleza tampoco está de acuerdo conmigo, No me pues le importa. damos en la torre a la naturaleza, pues como ha ocurrido desde hace 6 años para acá o 7 años para acá, ¿no? Entonces, sí, realmente es un problema, creo que es un problema esto que estamos observando, que no hay que aislar esta reforma, 480 del Código Penal del Estado, no hay que aislar eso con respecto a todo lo que estamos observando a nivel nacional y que sí, finalmente es un atentado a los derechos humanos, particularmente libertad de expresión, derecho a la información y en muchos casos inhibe la denuncia de algunos excesos o muchos excesos que a veces se dan dentro del gobierno, la clase política, los partidos políticos, de todos los sabores y colores. Y es que de eso se trata, que haya estos contrapesos, Claro. ¿no? O sea, al menos una opinión pública Exacto. que tenga la capacidad de desahogarse o de hacer catarsis, y en muchas ocasiones esa catarsis la hace a través de las redes sociales. Entonces, espero que esta nueva redacción que se vaya a hacer del 480 sea una redacción que no deje lugar a dudas de a quién va dirigido, quiénes son los que pueden caer en ese delito del ciberacoso. Pero de entrada, yo creo que, por lo menos de mi parte, yo no estaría de acuerdo ni toleraré, en la medida de mis posibilidades, que ese artículo se quede tal cual, sin que quede claro que el artículo atenta contra la libertad de expresión y atenta contra derechos humanos en términos generales, puede atentar contra derechos humanos en términos generales. Ernesto, ¿se pierde el periodismo crítico? Yo creo que el periodismo crítico ahí está, y justamente es un poco lo que ha acorralado al gobierno del Estado en las últimas. Digo, el caso de lo que hablábamos del encalado, pues fue a partir de que un periodista se metió, ¿no? Cuestionó por qué lo estaban haciendo, ¿no? A decir, de los pocos periodistas que en Puebla todavía tienen esos espacios, esas posibilidades, pero creo que poco a poco entre la manera en cómo se designa y para qué se utiliza la publicidad oficial y ese tipo de mecanismos que van inhibiendo la posibilidad de criticar y de cuestionar, pues en nuestro espacio, digamos, íntimo pero público, que son las redes sociales, ¿no? Sí, lo que están buscando es inhibir la posibilidad de hacer periodismo crítico, ¿no? en Puebla y por lo que vemos, la tendencia es, la corriente es, pues en todo el país, ¿no? ¿Y cómo hacer la chamba? ¿Cómo hacerlo? No, pues nos las ponen difícil, Desde nuestras ¿no? trincheras. Sí, Ajá. nos las ponen Y cada siento vez que más cada vez, complicada. exactamente, cada vez, ¿no? Han estado buscando las herramientas o las formas. De hecho, nos conocimos en uno de los cursos que se daban justo de investigación, ¿no? Que poco a poco, pues se va eliminando, se va quitando. ¿Cómo hacerle? Sí, pues a ver, aquí también hay una responsabilidad, en términos del ejercicio periodístico, también hay una responsabilidad social, también una responsabilidad de la sociedad Sí, claro. y de la ciudadanía que no valora pues el trabajo periodístico y lo que cuesta hacer el trabajo periodístico, ¿no? Y luego a esto le sumamos esta clase política, esas élites tan de piel delgadita, ¿no?
tan incómodas que a la menor crítica mueven todo el aparato, el aparato político, ¿no? Pues lo vimos con el presidente del Senado. Ese fue el nombre de este famosísimo personaje. Fernández Noroña. Fernández Noroña, donde obligó que un ciudadano fuera a pedirle disculpas también por, ¿no? Hay algo que ya había fracción, pasado, más ¿sí? bien una reacción que hubo ahí, un enfrentamiento, digamos, en un avión, ¿no? Si mal no recuerdo, fue una cosa, una crítica en un avión. Por ahí. En el aeropuerto. E hizo que el ciudadano fuera a pedirle disculpas para que no le pusieran la multa, para que no lo detuvieran, ¿no? Es decir, esta clase política parece, la política del cambio, que nos iba a traer una forma diferente de hacer las cosas, salió de piel súper delgada y al menor provocación ocupan el aparato político para sancionar y para inhibir, pues, ¿no?, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y comenzamos a ver ejercicios que solamente se ven en las dictaduras, hay que decirlo. Esto que estamos observando, lo que le está ocurriendo a los periodistas, hasta amas de casa. Exacto, o sea, ya nadie se salva, ¿no? Eso es propio de las dictaduras. Perdónenme, pero creo que si nosotros no ponemos el pie duro para que no cierren la puerta, estos cuates la van a cerrar, creo yo. Y a pesar del panorama de cómo está, ¿esto no les va a cobrar factura, por ejemplo, el 27, que tenemos aquí elecciones locales? Pues es que el asunto es que sí necesitamos esa libertad de expresión para que se puedan denunciar todas las anomalías que se están dando. Lo estamos viendo a lo largo y ancho del país. Podemos decir que hay quizá algunos gobiernos que están haciendo bien su chamba y están tratando de que con la nueva institucionalidad pues se vayan corrigiendo algunos aspectos de políticas públicas y demás, pero lo que sí es cierto y lo que estamos observando es que por lo menos yo no recuerdo escándalos de corrupción como los que estamos viendo hoy. Sí los ha habido también en anteriores sexenios, y no hay que negarlo, Sí, ni mucho menos. Tenemos la Casa Blanca, Por ejemplo, tenemos las empresas fantasmas de Duarte, en fin. Y más para atrás, desde el yo España creo Gate que- y demás. Yo creo que en realidad, más bien, el tono ha sido el mismo, pues, ¿no? A pesar de que nos dijeron que iban a ser diferentes, son igualitos que los otros, ¿eh? Eso, y bueno, aquí ya vamos para un segundo sexenio, ¿no? Y que tienen prácticamente al grueso de los gobiernos de los estados. Entonces, me parece que todo eso genera un desgaste. Aunque en finalmente. Veracruz sí les cobró factura. Un desgaste. ¿No? Por ejemplo, Morena perdió a aquellos municipios importantes donde antes estaba. Obviamente sigue presente, ¿no? No, y pero sí. aunque se quedó con el puerto y con la capital, Ajá. ¿no? Finalmente, pero tiene razón, quizá ya no arrasó como en la elección anterior. elección, Ajá. y lo mismo ocurrió en Durango. Pero esto es gracias todavía a que sigue habiendo libertad de expresión, la gente se expresa, entre otras en las redes sociales, ¿no? Ok. Entonces, entre otros instrumentos, utiliza las redes sociales. Entonces, mientras exista libertad de expresión, pues hay esa capacidad de crítica y le puede generar, como ocurre en todas las democracias, pues le puede generar a quien gobierna pues un desgaste tal que cuando enfrenta la siguiente elección pues corre el riesgo de perderla, ¿no? ¿Cuál es para mí el temor que hay ya desde este momento? Que vayan a comenzar a perder ya las posiciones de poder y vaya a comenzar a perder su hegemonía, porque estamos hablando de un partido hegemónico. Entonces creo yo que comienzan, por eso estos son como pruebitas, ¿no? Como laboratorio, y a ver qué tanto patalean aquí los periodistas, a ver qué tanto patalea Lidia Cumming, Ernesto Aroche, a ver cuánto patalean, ¿no? Y si dejan de patalear, pues ya la hicimos, porque ya se van a quedar así las cosas. Creo que para allá van. Ale, Ernesto, ¿algo más? Pues nada, solo también yo veo difícil que en la redacción, ahora retomando lo que dice la presidenta del Congreso, tengamos un artículo que no sea lo que es, pues, o sea, que no sea esto que estamos hablando, pues, ¿no? Ese mecanismo para inhibir la crítica de la ciudadanía, de la sociedad y por supuesto de las y los periodistas. Yo veo muy difícil, a pesar de que se vaya a establecer esta excepción para personas dedicadas a la política. Yo creo que la técnica legislativa va a seguir muy deficiente y vamos a seguir necesitando que, como lo planteó la Red Puebla de Periodistas, que se derogue el artículo. No veo otro camino. Sí, yo coincido. O sea, la verdad es que lo que se tiene que hacer es derogar el artículo.
Pero bueno, si en última instancia no te dejan más alternativa, pues Ese- por lo menos vigilar las excepciones. O sea, sí, pero ya tenemos ahí el delito de ciberacoso, es decir, que ¿Para sanciona justamente Ujú, esto que están ujú. queriendo sancionar acá, pero con una redacción mucho menos agresiva y mucho menos violenta con la crítica de la ciudadanía. Correcto. Ale, Ernesto, gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes allá en casa. Recuerden, tenemos una cita mañana, 8:30 de la noche. Descansen.